Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Es un gusto enorme saludarlos. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos en este ratito de tanto aprendizaje y de conocimiento. Hoy además vamos a estar conversando con Alejandra Ortega Caro sobre qué y cómo es realmente una constelación familiar. Quiero contarles un poquitito sobre Alejandra. Es terapeuta en constelaciones familiares, diplomada en sanación del árbol familiar y a punto de recibir una titulación de coaching ontológico. En esta entrevista, Alejandra comparte su pasión por las constelaciones familiares y cómo esta poderosa herramienta puede transformar vidas. Así que yo ya voy a traer a Ale para que se sume, para que nos acompañe. Quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también para que nos dejen sus preguntas, todo lo que tengan referente a este tema, porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Así que voy a invitar a Alejandra para que se sume a esta charla. Ya estoy compartiéndole la invitación. Vamos a ver. Vamos a esperarla que se pueda sumar. Veamos. No la veo. Se conecte. Mientras tanto, quiero ir saludando a todas las personas que nos están dejando mensajes. Ligi, hasta Colombia, un saludo. Ale, qué gusto enorme estar contigo. Hola, Pai, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Súper, Gracias por súper. acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que este es un evento para mí, pero fantástico poder tener esta vitrina y poder hablar con ustedes, así que el placer es mío. Muchísimas gracias, Ale, y por este tema que has compartido, que es tan importante cuando hablamos de las familias, de todo lo que hay en ese árbol y que no podemos ver necesariamente a simple vista. Así es, así es. La verdad es que las constelaciones familiares nos entregan una herramienta importantísima para el ser humano en el sentido que tenemos inserto en nuestro inconsciente familiar toda esa información que muchas veces desconocemos y que muchas veces no vemos o no queremos ver por desconocimiento. La verdad es que ha sido solo por desconocimiento. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta charla. Vamos a empezar, sí, por explicar qué son las constelaciones familiares. Ok, bueno, las constelaciones familiares son unas terapias que se hacen, que están hace muchos años, pero ya desde el año 2010 han sido un boom en el mundo y tienen que ver con cómo el ser humano eh, puede, mediante revisar los patrones, las herencias y todo lo que trae de acuerdo a su árbol genealógico, poder ver qué es lo que le está afectando en su día a día. Nosotros todos los días nos enfrentamos a desafíos de la vida, laborales, de pareja, decisiones de qué estudiar, decisiones de qué quiero hacer en la vida. Y muchas veces esas situaciones que vivimos pueden ser afectadas por estas herencias o patrones que traemos. Desde los primeros años de nuestra vida, nosotros con las personas que crecemos, ya sean nuestros padres o nuestra familia, nos van dando pequeños tips de cómo pensar, cómo sentir, cómo enfrentar, cómo manejar las emociones o cómo no manejarlas, que es el 80% de la gente no sabemos manejar o transitar por las emociones. Entonces, cuando descubrimos que podemos observar hacia atrás y ver cómo enfrentaron la vida nuestra familia, podemos ir dándonos cuenta de cuáles son esas herencias que nos sirven y cuáles no. Por lo tanto, las constelaciones familiares nos entregan herramientas y respuestas para poder decidir cómo yo quiero administrar mi vida. En términos muy simples traté de explicártelo. Muchísimas gracias, se ha entendido clarísimo. Mientras tanto, cuéntenos acá en los comentarios si se entienden las preguntitas que tengas, porque bueno, para eso es esta charla, para poder disipar todas esas dudas que hayan en esta conversación. Me gustaría que hablemos un poquitito. Nos estás contando que está todo en el inconsciente, vamos a decirlo de alguna manera. ¿En qué momento podemos entender que lo que estoy sintiendo, o a lo mejor el síntoma, por decirlo de alguna manera, lo que estoy viviendo en este momento, lo puedo ver a través o buscar una respuesta a través de las constelaciones? Bueno, lo que
pasa es que cuando uno se acerca a una constelación, viene con la predisposición, por supuesto, de encontrar esas respuestas que conscientemente no vemos en el día a día. Y en una sesión lo que trabajamos es precisamente, primero, entender que tenemos un vocabulario, que tenemos una forma de relacionarnos todo el día y que nosotros no observamos, y ahí están las respuestas de estos patrones limitantes. Entonces, cuando hacemos una sesión, vamos revisando en una conversación prolongada, por supuesto, cómo la persona va enfrentando estas situaciones y nos ponemos en contacto en términos energéticos con la energía familiar. Tenemos distintas formas de hacer terapia. Tenemos terapias individuales, en donde ahí nosotros nos apoyamos con famores, que pueden ser unos cristales o pueden ser unos monitos que van representando a la familia. Todo eso tiene significado tanto de colores como de posiciones. No sé si alguna vez ustedes han visto que los psicólogos le hacen a los niños a veces que dibujen, y frente a los dibujos pueden definir cierta forma o un vocabulario interno que el niño quiere entregar. Bueno, en las constelaciones lo mismo, con la diferencia que con estas herramientas, la persona, al elegir al papá, al elegir a la mamá y ponerlo en un campo, vamos descifrando qué tan lejano estás del papá, qué tan lejano estás de la familia, cómo te sientes. Y en esa conversación que yo te decía inicialmente prolongada, la persona va sacando desde su inconsciente que finalmente sí está muy lejos del papá y que quizás sí quiso estar mucho más cerca, y vamos trabajando y vamos sacando esas emociones que va teniendo. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, apuntaba a que todos nuestros dolores y emociones vienen y radican desde cómo yo me relaciono con mi familia. Por tanto, por eso es importante que cada sesión vamos a trabajar con la familia, vamos a hablar de tus padres, vamos a hablar de tus abuelos, y dependiendo de cómo vamos posicionando este ejercicio, vamos a ir viendo si estos patrones vienen desde papá, desde los ancestros más pasados, o simplemente es algo vivido o un trauma que tú puedes haber vivido en parte de tu infancia. O sea, vamos descifrando una especie de mapa, en donde ese mapa personal que la persona va plasmando, entre los dos lo vamos descifrando. Y por eso vamos sacando emociones, sensaciones, recuerdos. Hay gente que al estar ahí dice, ¿sabes qué, Ale? Ahora que lo recuerdo, ahora que me lo preguntas, yo cuando tenía 5 años, o mi mamá me dijo alguna vez, y así vamos pudiendo entender qué es lo que te va afectando dependiendo de lo que quieras trabajar. Ale, ¿de qué manera los bloqueos familiares impactan en nuestra vida? Los bloqueos familiares impactan considerablemente. Un trauma, por ejemplo, que tú hayas vivido, tiene el mismo impacto que si fue un trauma de tu madre, porque en el proceso de gestación, si la mamá tuvo un trauma en el embarazo, en la relación con el papá, o tuvo algún fallecimiento traumático, eso se traspasa considerablemente al bebé, por lo tanto ese trauma es de ambos. Y muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos los temores, las sensaciones, las emociones, y por eso a veces uno reacciona frente a un conflicto de vida de una forma, y cuando lo analizas, una persona puede decir, es que yo no sé por qué hice eso, no sé por qué lo siento así, no sé por qué me conecto tan rápido con el miedo, por ejemplo. Si quiero estudiar una carrera y no me siento capaz de estudiar, no me siento capaz de dar las pruebas, más que indagar qué te pasó a ti, yo te preguntaría, ¿tu mamá logró estudiar? ¿Tu papá estudió? ¿Cómo se sintió frente a esos desafíos? ¿Qué piensan frente a ese tipo de situaciones? Entonces todo es heredado, pero el ser humano tiene conciencia de que me puedo parecer a un tío, que me puedo parecer a mi abuelo, que si tengo los ojos de color y nadie más tiene los ojos de colores en la familia que conozco ahora, lo más probable es que un abuelo o bisabuelo haya tenido los ojos de colores, pero no nos hemos puesto nunca a pensar, y nadie nos enseñó que también hay que preguntarnos cómo vivió ese abuelo o bisabuelo, qué sintió, cómo fue su vida. ¿Cuántos inmigrantes tuve yo en mi árbol? ¿Cuánta gente que tuvo problemas económicos, que no tuvo casa, que fueron indigentes tuve en mi árbol? Todo eso de alguna manera me va a rozar, me va a tocar, o me va hasta definir la vida.
A veces nosotros heredamos una vida completa. Si hay mucha viudez, por ejemplo, en un árbol, y se dice, no, pero es que en realidad es viuda, pero la abuela también fue viuda joven, y en realidad la abuela tampoco conoció a su papá porque la abandonó. Entonces ahí también hay un patrón que hay que observar. ¿Cómo me relaciono yo con las personas? ¿Cómo puedo armar una relación de pareja? ¿Me es fácil? ¿Me es difícil? ¿Me es más fácil soltar la relación y quedarme sola, separada? ¿O me es, al contrario, me genera dependencia emocional? No sé, todo, por muy habitual que suene, tiene un significado muy importante y no nos enseñaron a tomar conciencia de ello y a tomarle el valor que significa. Esto es súper importante lo que acabas de mencionar, porque también es, bueno, mirar un poquito hacia adentro y hacernos conscientes de, a ver, esto me ha pasado antes o he actuado así antes, y quizá buscar un poquito la razón, eh, no tanto el por qué, ¿no? Pero quizá decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿No? Quizás tener esa curiosidad. Y yo creo que por lo general cuando llegamos a estos momentos es siempre a través de una crisis más que de los momentos en donde, bueno, todo está bien. Sí, definitivamente. De hecho, dentro de la forma que yo tengo de trabajar con mis pacientes, yo trato de inculcarles que esto sea un día a día, el observarte. No estar indagando el árbol a cada rato, pero sí estarse observando porque es relevante poner atajo antes de que llegue a una crisis. Como tú bien dices, una persona llega a una sesión cuando está con una situación muy compleja. Y hoy por hoy que tenemos tantas opciones al aprendizaje, que tenemos tanto acceso a internet, a cursos, cursos pagados, cursos gratuitos, podemos empezar a indagar un poquito antes de llegar a estas crisis. Todos hemos llegado, de hecho los terapeutas por lo general, todos llegamos a estudiar o llegamos a dedicarnos a esto después de crisis muy fuertes. Totalmente de acuerdo contigo, coincido. Quiero hacerte otra preguntita que ya vi por acá, la dejaron por el chat y que me parece que es súper interesante. Las personas que no conocemos o que no conocen a sus abuelos, ¿sí? Se impactan o están impactados también por esta ley, digamos, que acaba, o este desarrollo del transgeneracional. Por supuesto, todos estamos impactados, todos heredamos simplemente. Nadie nos pregunta qué queremos heredar, simplemente llegamos a este mundo con una carga de nuestro árbol. Y no necesitamos conocer o haber visto a esos abuelos o bisabuelos para tener la información, porque está en nuestro ADN, está en nuestro inconsciente familiar. Así como, así como yo puedo interpretar mi forma de ser, está en mi interior el ser de mi abuelo, el interior de mi bisabuelo, y los dolores y los traumas están acá. Por eso en una sesión se trae al consciente la información que tú posees. Nosotros como terapeutas no tenemos, nosotros sabemos interpretar lo que tú traes, pero nosotros no somos medium, no somos personas que vamos a observar y vamos a decir, tú tienes un dolor que viene de tu abuelo, lo tienes tú en tu inconsciente. Nosotros trabajamos mucho con tu inconsciente. Y como te digo, al hacer la dinámica, la persona sin saber va a ir posesionando las herramientas que utilizamos para constelaciones para demostrar en qué parte del árbol está la raíz, en qué lugar viene. Y muchas veces también ocurre que posterior a una constelación, la gente quiere indagar más y habla con el abuelo, si es que está vivo, habla con la mamá y puede descubrir muchas otras cosas que en una conversación de un día domingo en una casa no se da. Uno nunca le pregunta al papá, papá, ¿cómo era el abuelo contigo? ¿El abuelo de dónde venía? ¿Cómo conoció a la abuela? Y son conversaciones súper entretenidas, pero muchas veces las perdemos y las desaprovechamos. Basta con que tengas a un familiar de mayor vivo para que le saques mucha información, pero si no tienes la posibilidad de conocerlo, si tú fuiste abandonada y no tienes ninguna noción de tu familia, en tu inconsciente está toda la información y se puede trabajar con ella igual. Acabas de decir algo y es, una vez que pasa la constelación, ¿sí? Una vez que hemos realizado esta constelación, desde cada uno la perspectiva de responsabilidad que toma el haberla hecho, ¿cómo se desarrollan los días posteriores?
Bueno, primero que todo, para mí la gente que accede a una constelación familiar y que trabaja consigo mismo, yo los denomino unos valientes porque hay que enfrentarse a situaciones que a veces no queremos ver. Por lo tanto, el post-constelaciones puede ser que se exacerben esas emociones que tú traías, puede ser que te lleves una calma gigante, una paz. También puede ser que en tu entorno familiar ocurran ciertas conversaciones, que se den momentos para desarrollar ciertas relaciones que a veces están quebradas y necesitan reencontrarse. ¿Por qué? Porque trabajamos con energía. El ser humano es energía absoluta, nosotros traspasamos pantallas, traspasamos el teléfono, traspasamos todo, por lo tanto cuando tú trabajas con tu árbol, trabajas con tu familia también. Si yo tengo una conversación de psicomagia con mi madre y le digo todo lo que me ha dolido durante toda mi vida y no he sido capaz de decírselo frente a frente, esa conversación en términos energéticos ocurre. Por tanto, aparte de liberarte tú, que es lo principal, que la persona que va a constelarse se libere de toda esta carga, también se genera energéticamente una conversación inconsciente que ocurre. Por tanto, esa madre o ese padre va a tener también ciertas sensaciones o se pueden dar estos espacios de conversación de una forma más amigable y desde el amor. Las constelaciones jamás van a haber una constelación en donde se juzgue, se critique, se maltrate o se trate mal a la persona que generó un dolor, porque todo lo que hicieron nuestros antepasados fue desde la ignorancia. Las generaciones actuales tenemos acceso a información. Ellos no tenían posibilidad alguna de ir al psicólogo, de tomar un curso, de leer un libro. Por lo tanto, somos las generaciones actuales las que tenemos esa responsabilidad de sanar nuestras generaciones futuras, sacar muchas cosas para no heredársela a que lo traten nuestros hijos, a que sean ellos los que estén en un live, los que estén leyendo un libro, los que estén trabajando. Por lo tanto, el post-constelaciones es muy potente y va a depender de cada caso las consecuencias que pueda generar. Lo principal es la apertura de mente que tenga la persona al ir a una constelación, de hacerse cargo él de lo que descubramos y no de criticar ni buscar culpables. Además, como lo acabas de decir, lo que ocurre, ¿sí? Lo poderoso de esta herramienta es que vamos a alivianar a todas esas personas que han estado antes de nosotros, pero que también va a ser también parte de la magia para las generaciones próximas, ¿sí? No únicamente para nosotros. Digamos que de alguna manera vamos a poder compensar y que esté digamos, estos patrones y esas cargas energéticas que al final son especialmente fuertes en algunos casos, como lo acabas de decir, por ejemplo, la migración, todas estas historias, bueno, darles una resignificación. Sí, las constelaciones se usan mucho en los rituales de agradecer, de liberar, de perdonar, de, de entender que todo se hizo desde las herramientas que tenían y que hoy nosotros como nuevas generaciones vamos a limpiar, vamos a entregar también dolores, también se entregan en los rituales los dolores, se entregan las cargas que traemos para que se queden ahí, para que se queden en el pasado, para que se queden en el árbol y nosotros poder observar la vida con ojos más optimistas. Hay gente que está pegado al dolor familiar, está pegado al por qué mi mamá me abandonó, por qué mi mamá nunca me quiso, por qué mi mamá... Y esos por qué son dolorosos, porque te impiden observar lo maravilloso que puedes tener hoy. Pero es legítimo que los quieras ver, que los quieras enfrentar y que los quieras tratar. No, porque es súper fácil decir, ¿saben qué? Todos tenemos herencia, soltémosla, entréguenla y avancen. Teóricamente suena bien, pero ¿cómo le digo a mi consciente que eso lo tengo que hacer? Entonces el ser humano a veces necesita el ritual, necesita esa conversación sanadora con ese vínculo que puede estar hoy vivo o no, para poder sacar eso que me molesta o que me duele o que me aqueja, para poder recién decir, ok, ahora me hago cargo yo.
Muchísimas gracias, Ale, por haber compartido esta herramienta con toda la comunidad de Mindalia, con todas las personas que nos estén escuchando. Quiero invitarte, Ale, a que le cuentes a todos sobre tu curso, que tiene un título espectacular, que es Conoce tus raíces para conquistar tus sueños. Sí, mira, producto de las sesiones que se han ido haciendo y producto de este trabajo post, que es muy importante que la persona haga, es que creé el curso Conoce tus raíces para conquistar tus sueños. Es un curso que consta de 3 meses, en donde se separa precisamente en 3 etapas. La primera es identificar esos patrones y esos dolores. Segundo es reconocerlos, aceptarlos, soltarlos. Y tercero es crear nuevos hábitos. Porque ojo, que una cosa es soltar y qué hago después de soltar, cómo yo avanzo, cómo yo sigo. Entonces, al ir haciendo las sesiones, me he ido dando cuenta de que las personas, aparte de descubrir y poder encontrar información, después cómo sigo, cómo avanzo, cómo enfrento yo este nuevo proceso. Y es ahí donde este curso te entrega una herramienta que en 3 meses te da la posibilidad de trabajar en ti, encontrar la forma de continuar y poder adquirir nuevas herramientas o hacer nuevos hábitos para que no vuelvas a caer, porque el inconsciente es muy poderoso. Por lo tanto, yo puedo reconocer un hábito hoy, pero en una semana se me puede olvidar, en un mes ni hablar, ya no me lo voy a recordar. Entonces, por eso es importante que exista un trabajo con posterioridad. Obviamente va a depender de la capacidad que cada persona tiene. Yo he tenido pacientes que con una constelación han entendido mucho, han tomado acción y han tenido cambios profundos. Pero ¿qué pasa con los que necesitamos, como yo, que necesitábamos un poquito más de tiempo para procesar, para trabajar y para crear una nueva realidad? Así que para eso es este curso, es online, completamente online. Nos vamos a reunir, es en vivo, nos reunimos los sábados, el horario va a depender de cada persona y va a ser grupal e individual. ¿Por qué grupal? Porque también las constelaciones familiares grupales son muy potentes, te hacen resonar con otras personas con historias parecidas. La, la, las historias que otra persona te puedan contar tienen un peso importante también y es muy sanador contar tu historia a otro y que otro también te pueda dar otra mirada. Así que por eso es grupal e individual. Bueno, Ale ya lo acaba de decir, es una transformación y se puede hacer, anímense. Quiero recordarles a todos que aquí debajo en la descripción del directo de este directo van a tener todos los datos de Alejandra para que puedan directamente formar parte de este grupo y por supuesto sumarse cada quien a su transformación personal y bueno, de todo el árbol como lo hemos estado conversando. Ale, si te parece, vamos con las preguntitas que nos están dejando por acá por el chat. Por supuesto. Sí, vamos ahora con Miriam, nos dice lo siguiente, ¿cómo se determinan nuestros dobles en nuestro árbol familiar? Bueno, se determina con fechas de nacimiento, por ejemplo. Tú puedes, si alguien tiene la posibilidad, de hecho yo tuve que hacer mi árbol genealógico con fechas de nacimiento y fechas de fallecimiento también y cumpleaños. Si tú encuentras en tu árbol fechas de nacimiento en donde hayan de diferencia 1 o 2 meses, o incluso días, a veces tú tienes la misma fecha de nacimiento exacta de un antepasado, ahí tú tienes una concordancia y tienes una realidad doble con ese ancestro. Y lo importante es determinar cómo fue su vida, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, para saber más o menos qué es lo que se viene para mí. También existen los dobles en términos de fechas de nacimiento y fallecimiento. Si yo nací y un antepasado falleció en esa fecha, también tengo ahí un ancla que es importante ver. Por lo tanto, si tienes la capacidad de poder adquirir esa información, fantástico. Hay gente que le cuesta llegar muy atrás, pero yo me demoré un par de meses, pero lo alcancé a hacer y tengo muchos dobles familiares ahí. Y tú empiezas a observar si esos parientes están vivos y claro, hay muchas cosas que te van haciendo sentido. Muchísimas gracias, Ale, por responder. Tenemos por acá ahora otro mensaje de Maru, nos dice, ¿cómo entregar esos bloqueos y cargas? ¿Tienes algún tip? Mira, el tomar conciencia del bloqueo y hacer un ritual desde el corazón, esto tiene mucho que ver con el sentir, tiene mucho que ver con el cómo yo quiero. Si tú tienes esa necesidad y tú quieres entregar ese dolor, basta con que tú hagas un ritual solo en tu casa
y le digas a tu ancestro, si te sabes el nombre o no te sabes el nombre, no sé, papá, mamá, entrego en tus manos este dolor, yo ya no lo quiero, lo dejo en ti y tú puedes entregárselo a quien corresponda. El término de esa frase de tú puedes entregárselo a quien corresponda es muy liberador. Pero insisto, el ejercicio fundamental va en el sentir. Porque yo puedo decir una frase todos los días, mamá, te entrego este dolor, no es mío y listo. Pero tienes que sentirlo. Es como esa capacidad de manifestar, que una cosa es pensar y la otra cosa es sentir. El entregar una herencia, el entregar un dolor es lo mismo. Lo importante es que tú sientas que lo estás haciendo y que te liberes. Hay meditaciones, por supuesto, también que puedes hacer guiadas, pero lo más importante es el sentimiento. Muchas gracias, Ale, por responder. Ahora nos preguntan, ¿cómo sabemos si un tema de salud, de salud, sea de accidente o enfermedad, tiene que ver con nuestros ancestros? Sí, la verdad es que hay accidentes que se repiten y se repiten, y enfermedades también. Ahora, lo que se repite más en las enfermedades, más que la enfermedad propiamente tal, son porque las enfermedades vienen de emociones no transitadas, de emociones que no sabemos cómo sobrellevarlas. Por lo tanto, cuando uno tiene una enfermedad que probablemente un familiar tuvo, lo que hay que trabajar ahí es más bien la emoción que llevó a esa enfermedad. Porque no es que solo heredamos la enfermedad sola, muchas veces es el estilo de vida. Si yo soy diabética, mi mamá fue diabética, hay un tema de alimentación ahí y obviamente emocional también. Entonces, si yo empiezo a trabajar con cómo me alimento, cómo transito mis emociones, yo puedo apalear el síntoma de esa enfermedad o incluso no tenerla. Pero no es que heredemos solo la enfermedad al tiro, tiene que ver con un estilo de vida. Muchas gracias, Ale, por tu respuesta. Nos dicen por acá sobre los nombres iguales. ¿Está bien ponerle a los hijos nombres de familiares? Idealmente no. Idealmente no, porque es automáticamente lo estamos cargando. Es como cuando recién alguien preguntó cómo saber el tema de los dobles, en vez de que tú nazcas en la fecha de alguien, yo como padre le estoy dando inmediatamente ese doble, como que yo se lo estoy inyectando a mi hijo. Si yo le pongo el nombre del abuelo, le estoy diciendo automáticamente tú vas a ser doble de tu abuelo. Y los padres tenemos un poder súper fuerte. Por lo tanto, si yo a ese niño le doy ese nombre, le estoy dando automáticamente todas las características, posibilidades, vida, formas de pensar, formas de sentir de ese ancestro. Por lo tanto, dentro de lo que puedan, eviten hacerlo. Si ya lo hicieron, que no se queden con la culpa, no se queden con el dolor, eso ya está. Pero sí pueden hacer que ese hijo o esa persona a quien le dieron el nombre, ya que están teniendo información de lo potente que es tener el nombre de un ancestro, que empiece a observar qué cosas quiere soltar y empiezan a trabajar con devolverle a ese ancestro lo que no le sirve. Ojo que aquí estamos hablando de que hay dolores, emociones y traumas que nos heredan, pero también nos heredan características maravillosas. Hay gente que es tremendamente valiente, hay gente que es resiliente, hay gente que enfrenta la vida con un optimismo maravilloso y eso también viene de ese mismo ancestro que tiene un doble. Por lo tanto, no es todo malo. Allá, lo que pasa es que aquí estamos hablando de lo que nos aqueja, pero en general heredamos de todo, cosas maravillosas y cosas no tan buenas. Alejandra, qué gusto enorme ha sido tenerte acá, compartir contigo toda esta información maravillosa. Quiero agradecerte a ti y a todas las personas que están acompañándonos. Recordarles que este directo tiene información muy, muy valiosa, que además va a quedar acá en diferido en Instagram y en nuestro canal de YouTube y que pueden compartirlo para que toda esta información se expanda. Ale, te quiero dejar el espacio a ti también para que puedas despedirte de todos. Fay, muchas gracias a Mindalia por esta invitación de verdad. Yo lo sigo hace muchos años, por lo tanto para mí es un placer estar acá. Y a todas las personas que me van a ver por diferido, me están viendo en este momento, les hago un tremendo llamado a parar un ratito de la rutina, a parar del día a día y empezar a observarse. Tenemos un patrimonio maravilloso internamente y no nos damos espacio a observarlo. Hay situaciones en la vida que podemos evitar con tan solo observar de dónde venimos. Nosotros no podemos crear nuevas realidades si no sé quién soy. Y tampoco podemos crear nuevas realidades si no sé de dónde vengo. Por lo tanto, dense el espacio
a observar a sus padres, a observar sus ancestros y por lo menos una vez en su vida dense la posibilidad de conocer estas hermosas terapias que habemos gente que nos ha cambiado la vida y hay otras que lo han visto como una herramienta maravillosa para poder avanzar. Así que ese es mi llamado. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Te envío un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao a todos.